Ausente, bueno, agradecer a todos ustedes, está mi mamá, está mi esposa, están algunos de mis hijos, primos. Esto para mí es una alegría poder compartirlo con ustedes, sobre todo porque, bueno, para los que somos hinchas de Boca, creo que hay un tema de identidad que tenemos los que somos de Boca, no la podemos expresar, no podemos compartir más que con los que somos de Boca, y que tiene que ver con los estandartes, entre los cuales está, creo que una de las cosas más importantes son los colores. Una son los colores y la otra es este lugar, o sea, el templo que le llamamos nosotros, que es la Bombonera, que creemos y sentimos que es parte de nuestra identidad y que es irreemplazable. Cuando uno va a otras partes del mundo y habla sobre Boca, enseguida me dicen la Bombonera, o qué club de Argentina, y Boca. Entonces, yo soy de Boca porque mi papá me invitó a ser de Boca y me enseñó el amor a Boca, y uno lo fue mamando, lo fue madurando, fue cuestionando, lo fue masticando, y de pronto vuelve a ser uno a renacer con nuevos conceptos. Y mi papá siempre me contaba, ¿no? Como mi abuelo se había hecho hincha de Boca también, vivía en un barrio que no estaba cerca de la Boca, en Parque Chacabuco, lleno de otros clubes. Y no obstante, por ser italiano, creo que también me ayudó, y bueno, terminamos siendo todos mis primos, mis tíos, todos de Boca. Y básicamente una de las cosas que uno también va compartiendo, en este caso particular con mi familia personal, mi esposa, mis hijos, sobre todo con mi hijo varón Joaquín, que está por ahí, fan de Boca y del fútbol, en parte uno empieza a cuestionarse muchas cosas, ¿no?, del club, a veces movimientos que van más allá de lo que es una gestión, habla como nada de lo que es el club. La institución y el respeto que uno empieza a tener a la institución cuando uno ve que pasaron 80 años, 100 años. Y como médico, una de las cosas que yo tengo es la de investigar. Soy una persona que me gusta investigar, me gusta saber un poquito cómo se van haciendo las cosas o por qué se van haciendo. Y muchas de las cosas que nosotros creemos, muchas veces las tomamos como tales, como si fuera algo que nos cayó, y lo tomamos como una verdad, como una creencia. Mi esposa me ayudó mucho de esto también a reverlo en la vida, y uno empieza a pensar y decir, bueno, a ver, cómo fue que nació Boca, hay muchas cosas escritas, y siempre me llamó muy bien el tema de los colores. Yo tengo una relación por la parte médica, de investigación, con el Karolinska, con Suecia. Se fueron dando varias cosas paralelamente. Hago filatelia y me dedico a los países escandinavos porque los admiro como sociedad. Y dentro de esto, el favorito de Boca de Suecia es porque tiene los colores azul y amarillo. Entonces empecé a recordar lo que mi papá me contaba, de que había habido un primer barco que había llegado, y que a partir del cual Boca había tomado los colores. Entonces después, uno con el tiempo va viendo, cuando se pone a pensar, y bueno, pero ¿a dónde llegó el barco? ¿Qué barco era? ¿Cuándo era? Entonces empecé a investigar y encontré cosas importantes, muchas que están escritas en internet, que dicen cualquier cosa, incluso sobre que otros clubes le ganaron un partido de desafío a Boca, entonces Boca perdió los colores por un partido de desafío, todo apócrifo, no hay nada, ninguna fuente. Entonces empecé a decir, bueno, está bien, ¿por dónde empiezo? Porque si yo quiero empezar a probar a una verdad, a una creencia, tengo que empezar a buscar documentos fuentes, documentos verdaderos. No puedo creer lo que el otro dijo, de lo que el otro dijo, el otro que lo dijo. No quiere decir que no sea verdad, pero cuando uno tiene tradiciones, pues tradiciones orales escritas, y las orales se presta más a lo que es empiezan a diversificar. Por ahí uno le agrega una palabra, otro le agrega otra, porque cuando llega a la cuarta, quinta relato ya es otra cosa completamente distinta. Entonces empecé a investigar, encontré un libro muy bueno, que lo había leído ya hace un tiempo atrás en mi biblioteca, que de Horacio Rosati, que habla de Boca en multitud, en la cual hablaba de que había habido un barco sueco que había llegado a Buenos Aires, y que por cuestiones que le había conseguido, de cartas de la época, determinaba que el barco que había entrado y que se había elegido era tal barco. Entonces él pone mucha documentación, que fue lo más serio que pude haber encontrado, y empecé a investigar sobre ese tema. Y como él puso datos, empecé a investigar y a buscar los míos, y empecé a contactarme
con instituciones de Suecia, que todavía existen, las compañías navieras, de las cuales los barcos que llegaban a Argentina eran tales. Entonces conseguí un montón de información que me mandaron de Suecia, del Museo Digital Sueco, del barco, de todos los barcos que yo había pedido de aquella época. Y entonces dije, bueno, a ver cuáles son los barcos que llegaron a Buenos Aires. Entonces me metí en las hemerotecas, La Nación, La Razón, La Prensa de aquella época, a ver movimientos de barcos. Y empecé a encontrar un montón de incluso discordancias entre los 3 diarios respecto del movimiento de los barcos. Después vamos a ver algunas cositas, ¿no? Para aburrirse, porque mucho la metodología científica es muy aburrida, muy tediosa, pero la única que uno puede llegar a tener documentos y datos que uno puede decir, bueno, esto tiene una altísima, y eso quiero que no lo grabemos, no es 100% la ciencia, entonces un altísimo grado de credibilidad. Con esto yo creo que hay altísima chance que pueda hacer esto. O a veces puede ser, no, soy un sello y una firma y tal cosa, bueno, esto es así, al menos es lo que está escrito, lo que después terminó haciendo, ¿sí? Pero no obstante eso, conseguí gente muy buena que me ayudó un montón. Sergio lo dice, que está acá, que me ayudó muchísimo, sabe un montón. Enseguida me mandó WhatsApp de todo lo que podía ayudarme y me sigue ayudando con el tema de la digitación de imágenes. Un montón de cosas. Por un lado tuve esa gracia de poder conocerlo a Sergio. Javier Vaca, que no está presente hoy, que también es un historiador, tipo serio, que enseguida me brindó todo lo que podía hacer. Y lo que más me instó de alguna forma, y lo cito también, lo agradezco porque también tuve una comunicación con él, fue Guillermo Yowa, que en un momento dado encuentro una página, se lo contaba a mi esposa una vez, una página web que él había escrito, en la cual decía, tenemos la certeza de que Boca eligió los colores entre tal fecha y tal fecha, tenemos la certeza de que fue en el dique 1, tenemos certeza de que fue Briqueto, como se después, que era el presidente de Boca en aquel momento, pero que no tenemos certeza de saber qué barco fue y cuándo fue. Entonces ahí como que me saltó la chispa y dije, qué interesante, que un historiador de Boca proponga esto, diga que no puede ser y vamos a ver si podemos conseguirlo. Entonces fue lo que más me invitó a tratar de navegar en este mar de certezas, entre comillas, de grandes copio y pego. Uno va viendo cómo se fueron copiando cosas escritas desde que Boca se fundó en 1905, y de pronto nos encontramos con que hay muchas cosas que no tenían ningún asidero, ningún documento fuente verdadero, que se fueron copiando. Por ejemplo, uno toma con mucho respeto lo que voy a nombrar porque lo tuve que hacer, lo que el Gráfico publicaba. Y lamentablemente cuando uno empieza a ver el Gráfico es una revista que no tenía raíz, de que copiaban y pegaban lo que a veces la revista Boca había escrito, o La Cancha, otra revista de la época, que no de 1900, era un poco más tarde. Así que empecé a investigar los diarios de la época y te voy a contar un poquito cómo lo fui armando. Y me ayudó muchísimo también el diario La Argentina, que es un diario que tenía su sede acá en el barrio. Aprendí mucho sobre la Boca, que yo desconocía, pero bueno, ese diario era un diario en el cual en la página 13, en forma clásica, se comenzaban a publicar todos los encuentros que se tenían, que se iban a jugar. Entonces, ¿qué se necesitaba para formar un club en la década de 900? Que era cuando explotó todo esto, explotaba cantidad de clubes y clubes que se iban formando. Básicamente un grupo de amigos que querían jugar a la pelota, una pelota, un lugar donde jugar a la pelota y eventualmente el sello para poder decir en el aire de la Argentina publicamos tal partido, tal desafío y queremos jugar contra cualquier equipo. La secretaría está en la calle Pinzón, por ejemplo, al 267, y el señor Farenga va a ser la persona que va a recibir las comunicaciones. Entonces se recibían así y se iban publicando los resultados, y a veces usaba también a la Argentina como diario que arbitrar, ¿no? De arbitrio. Porque, por ejemplo, un equipo, vamos a ver después un ejemplo de cuando Boca jugó su primer partido, interesante. Entonces estas cosas sirven a veces para empezar a ver cómo se fue gestando y por qué la Boca fue una usina del fútbol. Fue una usina y creo que es muy importante como ceneices, como hinchas de Boca, saber que Boca tuvo la valentía como entidad de ponerle Boca al club. Porque el barrio de la Boca no era un barrio bien visto en aquella época. Y vamos a ver un poquito ahora por qué fue eso, por qué se fue dando y por qué Boca logró aunar a un montón de
sentimientos o de pertenencia que tenían los vecinos respecto de la importancia que era tener un club del barrio, como también había otros, ¿sí? Que vamos a empezar a charlar. A Jorge, yo venía a ver un partido acá a la cancha de Boca y de pronto me entro por el hall y generalmente es un mundo de gente, Y este busto, la última vez que yo he venido a la cancha no estaba. Y de pronto aparece el busto de Briqueto, que fue Juan Rafael Briqueto. Acá tenemos a una descendiente, tenemos el lujo de tenerla, a Betty, que es sobrina nieta de Juan Rafael, que también me ayudó un montón con algunos temas del libro que les voy a explicar, y que coinciden en parte con la teoría con la cual yo después propongo por qué Boca elige estos colores. El origen de los colores de Boca, ¿no? Es el famoso cuadro de Quinquela, que en la década del 40 le da a Boca le paga a Quinquela por haber hecho este cuadro, y no había nadie en el hall. Fue un momento único, es el momento. Un día de partido, saqué la foto. Entonces, acá tenemos, esta es una foto, una fotografía del Archivo General de la Nación, en la cual busqué y encontré esta foto de Juan Rafael Briqueto, que fue un descendiente de genoveses que los padres vinieron acá al barrio de la Boca, y él nació, fue bautizado en la iglesia de San Juan Evangelista. Y casualmente, miren lo interesante del tema, el tema de los colores en aquel momento no era importante. Es más, cuando Boca le rinde homenaje, Briqueto fallece el 23 de mayo de 1940, 2 días antes de que se inaugurara la Bombonera. O sea, ya le había visto que se iba formando, la Bombonera cuando se inauguró no era como está ahora, había bandejas que le faltaban, etc. Pero cuando se hace mención y Boca le rinde homenaje a Briqueto, no se hace ninguna mención a los colores. No había nada escrito en aquel momento, de la época del 900, del 910, del 920, sobre cómo es que Boca había elegido los colores. Todo en blanco. Entonces, próximo. Uno dice, bueno, estamos en el barrio de la Boca, ¿sí? Una de las cosas que uno empieza a adentrar. Próximo. Era importante, esta es la avenida Almirante Brown de aquella época, de los 1900. Era importante la Boca en aquel momento. Y bueno, la Boca era importante por varias cosas. Era el barrio en aquel momento más populoso, que más habitantes tenía en toda la ciudad de Buenos Aires. La mayor densidad poblacional tenía el barrio de la Boca. El segundo tema interesante del barrio de la Boca era que tenía un puerto. Era el único barrio que tenía puerto, Riachuelo. Y eso no es menor, porque todos los inmigrantes, todos los movimientos que había, de gente que entraba y salía, todos los productos que se compraban y que se exportaban, pasaban por acá. Todo. Absolutamente todo. Entonces era un barrio que tenía casas de cambio, había una sucursal de la prensa, tenía hoteles. Era un barrio que podía incluso hasta decir que estaba dentro de la ciudad, pero de alguna forma también podía ser independiente, tenía todo. Y de alguna forma, de acuerdo a sus características poblacionales, este era un barrio que tenía una abundante cantidad de gente italiana, que por la élite de aquel momento no era una gente bien vista, desde el punto de vista de lo que miraba las generaciones que buscaban hacer una Argentina, en la cual por ahí el prototipo era el inglés, el francés, el italiano, sobre todo el puerto de Génova era el puerto del cual salían todos los emigrantes italianos. No importaba de qué lugar de Italia vinieran. Si venían de Sicilia, venían de Firenze, lo que sería la Toscana, o si fuera de Calabria, todos pasaban por Génova. Entonces había un problema con eso, porque se veía como que el barrio de la Boca era un barrio que traía un montón de cosas malas. Por ejemplo, había una importantísima correlación comercial entre Génova y la India. Entonces el cólera venía de la India, pasaba a Italia, a Génova, y de Génova venía a Argentina. Entonces de pronto, y la Boca se inundaba, estaba llena de casas de madera, a veces con palafitos con los cuales se sostenían, casas de chapa, se inundaba, entonces había enfermedades, mosquitos, fiebres, el cólera estaba, al día, y no estaba bien visto el barrio de la Boca, no era un barrio querido. De hecho, próximo. Sí, dale. Bueno, perfecto. Listo. Fíjense que también tenía estación de bombero.
¿Por qué estaban los bomberos acá? Bueno, como muchísimas las casas eran de madera, era necesario tener, pero bueno, la Boca tenía su cuartel de bomberos propio. Próxima. Y esto para que vean que había una importante relación entre lo que era la Boca y el fútbol. ¿Por qué? Porque estaba el puerto. Y en el puerto entraban todos los barcos, la mayoría eran ingleses. Cuando uno empieza a revisar esto, es impresionante, de cada 20, 30 barcos que entraban por día, 25 eran de bandera inglesa, cuyos tripulantes generalmente eran del Reino Unido, irlandeses, escoceses, galeses o de algunas colonias, y jugaban a la pelota. Entonces, en la próxima, vamos a ver esto. Boca, cuando se funda en 1905, toma algunos colores. No voy a entrar en detalle ahora, pero la camiseta con la cual Boca desgasta fue esta. Sí, que Sergio lo dice, me la digitalizó y me se dio los colores, que son el blanco y el azul. Así era la camiseta de Boca antes de tomar el color azul y amarillo. 1906, Boca tenía tantos partidos se jugaban que se desgastaron los colores, se rompieron de tela y se empezaron a desgastar, a desteñir, y no había colores. No había colores para Boca. Próximo. Perdón, una cosa que quería mostrar antes, si puede ser. Este es un corte del diario, por ejemplo, de la Argentina, ¿sí? En ese diario, la Argentina, acá se pone el primer partido que juega Boca, lo gana 4-0. Ahora, ¿qué pasó? El club contra el que jugó Boca se llamaba Mariano Moreno. Mariano Moreno protesta en la Argentina al editor y le dice: pero mire usted, perdimos 4-0 porque el club Boca Juniors tenía un film malísimo, la pelota iba para cualquier lado, y jugamos 9 contra 11. Y entonces después le dice el editor del diario: nadie le obligó a usted a jugar en la cancha de Boca, y segundo tema, si quisieron empezar jugando 9 contra 11 es cosa de ustedes. Y después aclara Farenga, que fue uno de los que era de Boca, y dijo: en realidad el primer tiempo jugamos 9 contra 11 porque ellos quisieron jugar, y después terminamos siendo 11 contra 11 y le ganamos 4-0. Así que, próximo. Entonces fíjense cómo había gran cantidad de clubes de fútbol, un montón de cantidad. En baldío se jugaba, después trataban de ver si podían conseguir. Entonces, en un lugar tan hacinado como era La Boca, lleno de casas, de inquilinatos, etc., era difícil conseguir un lugar donde poder jugar. No era tan fácil. A veces le prestaban los terrenos el ferrocarril por un tiempo, después le pedían tenían que ir acá, tenían que emigrar y buscar otro lugar. Próximo. Entonces, no fue cosa rara para Boca haber elegido poder conseguir un lugar. Y fíjense que esta es una foto que se jugaba en este mismo terreno en la década del 20, en la cual Boca estaba jugando ese partido. Próximo. Esta es una revista interesante, la revista La Cancha, de la década del 30, de principio de la década del 30, en la cual dice: está dedicado al barrio de La Boca. Y tenemos a la izquierda 2 jugadores de Boca, abajo a la derecha Fortunato, que también era jugador de Boca, arriba uno de Deportivo Buenos Aires, y en el medio ponen un jugador de River. Porque todavía en aquel momento se consideraba a River como un club de La Boca. Después vamos a hablar un poquito, si quieren, sobre el tema de por qué River se va de La Boca, si a alguien le interesa, pero lo interesante es ver que Boca fue cuna del fútbol, de sus orígenes y de la esencia de lo que es el fútbol a nivel nacional. Esto tiene que ver en parte con lo que fue representando el haberse quedado en La Boca y en haber podido defender al barrio. En ese momento era el barrio, entonces me ponía la cara por el barrio de La Boca, que era mal visto para afuera de los lindes del barrio. Eso es importante porque uno logró la identidad. Después se puede aplicar porque se aplicó Junior, pero el tema que vamos a hablar hoy es otro. La República de La Boca, la revista Caras y Caretas ilustra el tema. Como había puerto, el puerto era importantísimo, entonces a veces había problemas de salario, problemas de ingresos, había huelgas, y el barrio de La Boca representaba todo ese movimiento que trataba de representar a la clase de alguna forma trabajadora, obreros, que generalmente estaban en negro. En el momento no existía nada de lo que tenemos ahora, y trabajaban por ahí 12 horas por día, 10 horas por día, y se trabajaba de lunes a sábado, hasta que después se cambió por el famoso sábado inglés, y después al final quedó el fin de semana libre, pero en aquel momento te trabajaba de lunes a sábado. Próximo. Entonces, bueno, La Boca tenía su puerto, ¿sí? Próximo. Y el tema es que Huergo, que es el que tenemos acá a la izquierda,
había ya trabajado en el puerto de La Boca, había hecho un dragado muy importante sobre el Canal Sur, y eso le permitía que a los barcos más importantes de aquella época pudieran entrar al puerto de La Boca. De hecho, los primeros barcos de gran calado entraron en Riachuelo. Pero después aparecieron necesidades que teníamos de expandir el puerto, sobre todo por la cantidad de gente que entraba, la capacidad exportadora que tenía el país. Y ahí es cuando viene la contienda Huergo-Madero, en la cual se representaban intereses distintos. Huergo fue la camada de los primeros 12 ingenieros que se graduaron en Argentina, en la UBA, y se les llamaba los 12 apóstoles, ¿no? Porque eran justo 12 los egresados. Y él planteaba una propuesta, hacer un puerto nuevo, que tuviera como cabeceras el Dock Sud, parte de La Boca, y también parte de la ribera norte, que iba de La Boca hacia el norte, y era ingeniero, o sea, el tipo proponía hacer los dientes, etc. Y decía que con 13 millones de pesos oro se podía hacer el puerto. Y el señor de la derecha, que era Madero, él era un comerciante, era un importante comerciante, tenía una sucursal en Montevideo y otra acá en Buenos Aires, y contaba con todo el apoyo de lo que estaba bien visto en aquel momento, no es para juzgarlo, pero para lo que estaba bien visto en aquel momento, que era Francia, Inglaterra. Entonces consiguió un empréstito para poder, y el apoyo de Roca, de Sarmiento, de Mitre, para poder hacer el puerto Madero, que se llamó así, y que de alguna manera fue donde empezaron a hacerse desde la dársena sur, vamos a ver después, hacia la dársena norte, todos los diques. Entonces así fue como se fue armando el tema del puerto. Y entonces La Boca comenzó a ser un poco más desplazada por todo el movimiento que fue transitorio, lo que pasaba en el puerto de Madero, porque después, a los pocos años de haberse hecho, fracasó porque el calado de los barcos y todo lo superó a las dimensiones del puerto, y tuvieron que hacer un puerto nuevo que nunca le pusieron huevo. Lo interesante es que hay un norteamericano, Scobie, que yo te lo voy a leer un poco para que vean el resumen que hace Scobie, que es muy interesante de por qué se desplazó a La Boca del tema. Dice: así el valeroso intento realizado por el grupo vinculado con la zona sur, que inauguró el Canal Sur y hizo prosperar comercialmente a La Boca y a Barracas desde 1879 a 1885, no pudo sostenerse frente a la poderosa combinación de un nuevo grupo comercial, bancos extranjeros, círculos financieros y autoridades nacionales. Los intereses de estos últimos, reunidos en torno al proyecto de Madero, restaron incluso el limitado apoyo prestado al desarrollo de La Boca y Barracas. La construcción del Puerto Madero, en consecuencia, reforzó la centralización de la ciudad en Plaza de Mayo. Eso es muy importante. Ella siguió siendo el corazón del prestigio, el poder y el dinero de la ciudad. Más que hacia el sur, como pudo haber ocurrido con el plan de Huergo, la ciudad siguió extendiéndose desde ese centro hacia el oeste y hacia el norte, ignorando a la zona sur. También Scobie dice: el esquema rector según el cual Buenos Aires crecería de 1870 a 1910 había sido conformado en consecuencia por 3 elementos críticos: el puerto, los ferrocarriles y la cuestión capital. La década del 80 sería decisiva para cada uno de estos respectos. En 1885 los partidarios de Madero habían ganado la batalla para construir el puerto al este de la Plaza de Mayo, reafirmándola como centro social y comercial. El tendido del ferrocarril Buenos Aires-Rosario en 1876, la construcción del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, al oeste, del tranvía rural en 1888 y la compra por la Central Argentina del Ferrocarril del Norte, y la estación de Retiro en 1889. En 1899 orientaron definitivamente el crecimiento de la ciudad hacia el norte y el oeste. En estos progresos hicieron afluir el comercio y los pasajeros de todas las regiones del país a Retiro, al puerto y a Plaza de Mayo. El sur pasaba entonces a ser un sector desplazado. Próximo. Entonces, yo tengo en mis afectos de lo que tiene que ver con la parte no familiar, tengo las 3B, las 3B largas. Tengo a Boca, fue lo primero que mamé de chiquito. Mi papá me traía a Bombonera cuando tenía 4 o 5 años, en el año 72, 73, así que me acuerdo de algunos jugadores de Boca de aquella época. La otra B que conocí fueron los Beatles y la otra tercera fue Borges, ¿sí? Entonces, fíjese qué interesante, esto me empujó también a ver cómo fue que se fue cambiando la historia de los colores de Boca. Hay un libro que se llama Cuaderno San Martín, y ahí hay una poesía que es La Fundación Mítica de Buenos Aires, que se escribió en 1929, cuando Boca jugaba en este mismo predio, no en la Bombonera, porque la Bombonera se inauguró en el 40, pero Boca jugaba ya en la década del 20
en esta manzana. Y dice así: ¿y fue por este río de señores de barro que las pruebas vinieron a fundarme la patria? Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camarotes de la corriente Zaina. Y más adelante dice: prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el rechuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue en una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Borges, de alguna forma, daba pie al tema de que la boca de los barcos no era una cosa irreal, era algo tangible porque Boca tenía su puerto. Lo interesante es que, como él quería y vivía en Palermo, que se hubiera fundado la ciudad de Buenos Aires en Palermo, dice no, y fue en la manzana donde yo vivía. Entonces, ahí cuando empieza uno a darse cuenta que muchas veces se cambia las historias de lo que uno va leyendo, de acuerdo también a lo que uno necesita poner, porque hay un vacío y tiene que poner algo y pone algo, como le pasó a los colores de Boca. Próximo. Esto para que vean, próxima. Ahí está. Esto para que veamos el movimiento de barcos que había. En la de la izquierda están nada más todos los barcos que entraban en un día al riachuelo. Vapores y veleros, 1907, cuando Boca elige colores. Y al que está al otro extremo están todos los movimientos de lo mismo, pero también aparecen en los diques. Esto fue un poquitito después, 1908. Fíjense la cantidad, ¿no?, de movimientos migratorios que había, millones de personas que entraban por año, 13.000, 15.000 barcos que entraban por año, los tonelajes, está todo documentado esto. Entonces uno empieza a ver de que, bueno, en la Boca realmente venían barcos. Ahora hay que ver, lo que teníamos que ver es si habían venido barcos suecos, y qué barcos habían sido, y cuándo había pasado esto. Próximo. Entonces fíjense que a veces tenían que estacionar dentro del Puerto Madero, que ya ven que estaba completamente obsoleto, tenían que estacionar o atracar en doble fila, porque no entraban. Y esto traía muchos problemas aparte, porque no solamente era el tema del trastorno para poder sacar la mercadería y ponerla, sino que aparte se cobraba por cada día que no tenía que estar dentro del puerto, o sea que era todo un tema. Próximo. Entonces, ¿había buena relación entre Argentina y Suecia en 1900? Y sí. Yo acá tengo que hacer un reconocimiento no solamente a Javier Vaca, a Sergio Loaiza, también a Juan Antonio Farenga hijo, que falleció hace muy poquito, uno de los hijos, el hijo más chico de los fundadores del club, de los 5 clásicos, aunque fueron más, en la cual él le da mucha importancia a este evento que pasó, que es que había una expedición a la Antártida, Antarctic se llamaba, que iba a la Antártida, y que atracó en Puerto Madero y después se dirigió hacia la Antártida. Y obviamente Argentina prestó muchos servicios a esto y el alférez Sobral fue uno de los que acompañó en esta misión a la Antártida. El tema es que este buque, que fue a las Malvinas, después fue a Tierra del Fuego y termina en la Antártida, de pronto encalla entre los hielos y queda atrapado, ¿sí? Parte de la tripulación ya había, cuando lo dejaron a los científicos ahí en la Antártida, se vuelve, pero lo dejaron a los muchachos ahí y ahí atracó el barco. Entonces quedaron completamente entre los hielos y había una forma de poder, cuando vieron que no había ningún tipo de noticia en aquella época, 1901, esto pasó en 1902, 1903, en realidad fue fin de 1902 y empezó en 1903. Argentina monta un rescate próxima, que fue la que trae la corbeta Uruguay a todos los tripulantes de vuelta a Buenos Aires. Fue importantísimo esto, y según las crónicas de la época, Diario La Prensa, que están puestas en el libro, un montón de cosas, se engalarnó enarboló lo que se ve hoy Paseo Colón, La Boca y Plaza de Mayo y Calle Florida, con banderas argentinas y suecas, ¿sí? Y incluso se le entregaron placas, etcétera, al científico y mismo al capitán Irizar, que fue el que estaba al mando de esta misión. Fíjense que para que emiten saque una foto con él, porque realmente fue importante el tema, y estaban todos vestidos de azul y amarillo. Entonces eso fue algo importante. Incluso, según Juan Antonio Farenga dijo, hubo un club de fútbol, Juventud de la Boca, que supuestamente usó esos colores, pero no hay nada documentado respecto de esa fuente de que pudo haber un club que tuvo esos colores. Un tema importante por el cual hubo un impacto importantísimo entre Suecia y Argentina fue la Compañía Argentina de Pesca, que estaba ubicada en las Islas Georgias, que fue donde después casualmente comenzó la guerra de las Malvinas, y hubo un montón de esta es la bahía de Grytviken, donde había un importantísimo comercio
balleneros, sobre todo de aceites que había entre lo que eran las islas y Argentina. O sea que no es que no había nada. Y había un cónsul que se llamaba Peter Christoffersen, que es el que realmente fue un gran inversor y logró mover muchísimo todo el tema del comercio. Próximo. Bueno, entonces llegamos a este punto. La línea que encontré en el libro de Rosati, que supuestamente era la que existía y que por la cual los barcos se habían llevado acá a Argentina, es la línea Nordstjärnan, que quiere decir estrella del norte en sueco. Es importante esto porque a la izquierda encontramos la ruta, que es una ruta que salía desde Escandinavia, pasaba por distintos puertos de Europa, llegaba a Buenos Aires y antes pasaba por Brasil, porque es la ruta del café y del trigo. Eso era re importante. La tenían en mano los ingleses y los alemanes. Entonces los suecos, el dueño que se llamaba Johnson, logró conseguir, a través de una innovación en los barcos, etcétera, competir con estas dos emporios, y logró hacerlo de forma tal que era re importante el comercio que había, era muy fluido. Entonces la bandera sueca entraba y salía de Argentina, del puerto de Buenos Aires, primero del Riachuelo, pero básicamente después del Puerto Madero, con bastante frecuencia. Y fíjense, es importante también mostrar cómo era la chimenea del barco y cómo era la bandera. La bandera tenía la J de Johnson, porque era muy difícil pronunciar Nordstjärnan, entonces Johnson era más fácil, le pusieron niña Johnson. Y el color era azul y amarillo, pero tenía un diseño distinto, no tenía ninguna franja ni nada, era una estrella. Y la chimenea era negra, y tenía la banda, como se ve acá en este barco, que es un óleo pintado, que en aquella época era todo blanco y negro. Está bueno entonces encontrar que me hayan pasado los suecos me pasaron dos fotos de dos pinturas en las cuales uno puede apreciar lo que uno te está contando, cómo era la chimenea, cómo era el barco y dónde estaba ubicada, en este caso, la bandera en la popa. Vamos a ver después qué interesante y por qué es importante esto. Próximo. Bueno, en este libro de Scobie, que yo les conté antes, próxima, uno puede ver entonces cómo ahí a la izquierda se ve, pero a la derecha se ve la boca, como si fuera, geográficamente estuviera desplazada. Y acá encontramos, ¿no?, la dársena norte y lo de Cuatro Diques y la dársena sur. Próxima. Entonces, en más detalle, ahí tenemos a Briqueto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno le dice, los barcos llegaron, este barco llegó primero, este barco llegó segundo, este barco llegó, ¿a dónde llegaban? Porque Briqueto estaba trabajando en el dique 1, pero cuando un barco llegaba de Europa, el barco llegaba a la Rada, en el Río de la Plata, a varias cuadras, por no decir algunos kilómetros, entre donde estaba Briqueto y donde llegaba. Entonces, pasamos a la próxima, ahí tenemos. El primer lugar era la Rada. Una vez que llegaban a la Rada, tenían que ir a la aduana y se registraban. Próximo. Entonces ahí se hacían como que se llamaba, lo que llamaba el giro de vapores. El barco se ubicaba en algún lugar determinado. El barco se podía ubicar en la dársena norte, si era un barco de pequeño calado y que iba y entraba y salía rápido, o si no, iba a uno de los cuatro diques, dique 4, 3, 2 y 1 de norte a sur o dársena sur. Esto es importante porque el movimiento del barco era ese, iban de norte a sur. Cuando se empezó a hacer el Puerto Madero, algunos barcos entraban por dársena sur y iban hasta el dique 1, porque el Puerto Madero se empezó haciendo de sur a norte, dique 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué pasaba? Si un barco entraba por la dársena sur, que era un canal bastante profundo, iba para el dique 1, de pronto para salir tenía que ir en contramano. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que girar el barco, eso gastaba un montón de combustible, y si había barcos de un lado y del otro, a veces podían chocar. De hecho pasó. Hay un barco que está hundido en el Puerto Madero, actualmente. Ahora, entonces esa parte gastaba un montón de combustible, que era carbón en aquel momento. No había petróleo todavía para el movimiento de los barcos en 1907. Entonces, los barcos llegaban ahí, y después se ubicaban en el dique 1. Entonces, las cartas de los capitanes lo que decían es que llegamos a tal hora al Río de la Plata, al punto 1. Eso es lo que se lee y lo que de alguna forma yo leí cuando leí la obra de Rosati, que es riquísima en datos. El tema es que yo digo, bueno, pero ahora yo ya sé, por las cartas que tenemos, que el barco había llegado ahí, pero Briqueto estaba acá. Próximo. Entonces teníamos, investigando, encontré dos barcos que habían llegado en aquel momento, que fue en 1907 cuando Boca no tenía colores. ¿Y cómo sabemos que no tenía colores? Porque en las actas que vamos a ver después, se decía en alguna de ellas que todavía no tenían colores, estaban fechadas esas actas, con tal fecha. Vamos a ver después. Entonces, acá tenemos dos barcos, el Oscar II y el Princesa Ingeborg. Son los dos barcos que había en aquel momento en Buenos Aires cuando Boca tenía que elegir los colores. Y de hecho Rosati los pone a los dos barcos. Próximo. Entonces,
Bueno, acá no lo van a poder leer bien, pero yo lo puse por respeto a la fuente primaria, que esto es la de... Entonces, como sabemos, la prensa lo pone, el primer barco que entra es el barco Princesa Ingeborg, que había llegado antes. ¿Por qué entró primero? Porque traía 6 pasajeros. Era un buque de carga que traía 6 pasajeros. Cuando traía un buque traía pasajeros o ganado en pie, entraban primero, por razones obvias. Entonces el Oscar II, que era el que había llegado un poquito después, todavía no podía entrar porque no traía más que carga. Próximo. Entonces, esta es una carta que conseguí, las cartas de los capitanes, también las pedí a Suecia, la compañía naviera me acercó todas las cartas, hubo que traducir las cartas del sueco viejo al sueco moderno, y del sueco moderno al inglés, y del inglés al español. Y en esta carta, Magnus Torman, que fue el capitán del barco de aquel momento, del Oscar II, pone que habían atracado, que habían llegado habían llegado el 16 de febrero al dique 1. Entonces, ¿qué pasó? Ese barco llegó el 5 de febrero a Argentina la Rada, pero recién entró al dique 1 el 16 de febrero, mientras que el Princesa Ingeborg entró el 6 de febrero. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando el Ingeborg entra y atraca en dique 1, donde trabajaba Briqueto. Ahora, el Ingeborg, que entró el 6 de febrero, parte el 8 de marzo rumbo a Europa y se va. El Oscar II entró el 16 de febrero, que es un día sábado. Ahora, ¿por qué entró más tarde? Y explica el capitán en las cartas. Y después uno va a buscar en los diarios, existe eso es lo que el capitán contaba. Fue carnaval, sagrado en el barrio, sagrado en Argentina, en Buenos Aires, en aquel momento era grandes bailes grandes, 8, ¿no? Todo ponían así. Y se paraba la ciudad. Era terrible. Y vamos a ver después qué importancia tuvo en la elección del color de Boca y en el diseño también el tema de las comparsas, porque tuvo un papel importante. Y el último tema, que creo que es importante, ¿sí? El otro tema que me parece... que sacás la El otro tema que me parece también importante de decir es que hubo huelga en 1907, justo cuando el capitán quería entrar el barco al dique 1. Entonces eso retrasó. Y lo importante es que el Oscar II, cuando estuvo atracado en dique 1, la otra particularidad, hubo 2 más. Una es que se salió, los barcos estaban acá 2 o 3 semanas y se iban. El Ingeborg entró el 6 de febrero y se fue el 8 de marzo. El Oscar II llegó el 5, pero entró el 16, un sábado. Y la otra cosa interesante es que se fue el 27 de abril. ¿Por qué estuvo tanto tiempo el barco ese acá? Por lo que cuenta el capitán en las cartas, huelga nuevamente, y eso retrasó muchísimo, más los carnavales que le tocaron en marzo, poder cargar y descargar las 40.000 toneladas que había traído. Todo eso retrasó muchísimo la salida del barco. Los barcos que pasaron, no puse esa diapositiva porque son muchas, si está en el libro, no fue el primer barco que pasó por el dique 1, ese día laboral, que fue un miércoles. No pasó. En cambio, de los 3 barcos que hubo movimientos, más el Oscar II, que pasaron el sábado 16 de febrero, si creyéramos en la teoría del primer barco que pasó por el dique 1, el primer barco que pasó fue el Oscar I, que hacía un montón de días que estaba esperando para poder entrar. Y los demás barcos tenían salida. El único que entró ese día y atracó fue el Oscar II. O sea que hay una altísima probabilidad que si fuéramos con la teoría del primer barco, podríamos decir, bueno, quizás fue el Oscar II. Pero después sabemos que no fue. ¿Por qué? Próxima. Porque acá aparecen 2 actas que me siguió gentilmente, Sergio lo dice, que son claves para poder acercarnos más la bocha a donde nosotros queremos entrar. ¿Qué barco fue y cuándo fue? El acta de arriba es un acta del 26 de marzo de 1907. ¿Sí? Si nosotros digamos, el Ingeborg entró el 6 de febrero al dique 1 y se fue el 8 de marzo, y esta acta es del 26 de marzo, o sea, después, ¿qué dice el acta? El acta dice, el señor Farenga pide se resuelva sobre la camiseta que usará el club, pero esto será aplazado para otra reunión. Punto. Más adelante. El acta del 5 de abril de 1907. ¿Qué dice abajo? El señor presidente hace presente a la asamblea que hay que buscar el distintivo de la camiseta que regirá en el próximo año. Después de haber presentado varias
ideas, el señor presidente, en vista de que todos presentan colores y no se ponen a arribar un acuerdo, entonces se presenta el distintivo siguiente: camiseta azul con franja amarilla. Entonces, si entre el 26 de marzo y el 5 de abril no había colores y de pronto el 5 de abril se eligen colores en un acta, es probable que haya pasado algo en esos días por lo cual Boca optó por estos colores. ¿Es seguro esto? No. Para mí tiene una alta probabilidad que sea esto, pero como es ciencia no puedo probarlo al 100%. Pero sí sabemos que el día que Briquetto, que se eligen los colores de Boca, había un barco sueco atracado en el lugar donde él trabajaba y que había sido el barco que había entrado, primer barco, incluso ese día sábado. Pero creo que lo más importante es recalcar el tema de que el barco que estaba atracado. Yo defiendo más esa idea que del primer barco que pasó. Porque no es que está, el primer barco que pasó por dónde, y como decía Farenga, dice el barco era la bandera danesa, la bandera japonesa que iba a poner. Pero no solamente por el tema de River, porque había colores que acá en el barrio no lo querían, el color rojo no lo querían, por un tema político, no lo querían. Entonces se opta por elegir el azul, el amarillo y la franja, que también la franja no es la banda. O sea, el tema del diseño de la bandera sueca tiene que ver en el tema, me parece a mí, y razón por la cual yo le doy más importancia, o quizá me parece que es más factible lo que comentó Betty, que le comentaron sus antecedentes, respecto de que cuando Briquetto caminaba por el puerto mientras caminaba vio, fíjense que todas las banderas eran o francesas, por lo que mostré yo en la diapo anterior, o eran inglesas. Los colores son los mismos: azul, rojo y blanco, mientras que el azul y amarillo era el que no estaba presente en aquel momento. Tesoriere también dice lo mismo, que según lo que habían comentado de él en la un pariente le escribió el poeta del Arco, y ahí hace referencia que mientras él caminaba mientras Briquetto caminaba por la Darse, por el dique 1, por la explanada, ahí saltó el tema de la bandera sueca. Y Pedro Sana, que fue uno de los fundadores de Boca, también en un momento dice que sí, otro dice que no, pero ahí cuando uno empieza a leer esas lecturas que pone el gráfico, que pone la cancha, donde dice de la noble, ¿cómo que pone? De la noble bandera sueca hemos tomado los colores, como si estuviera recitando un poema, cuando en realidad en un reportaje creo que la cosa no era con ese vocablo. Entonces uno le quita credibilidad a veces a ese tipo de léxico, porque no sé qué posiblemente haya pasado. Próximo. En abril de 1907, acá el capitán comenta problemas que tenían para la carga y descarga, y que el problema más importante era el tema del carnaval. Los suecos no entendían el tema del carnaval, no querían saber nada con el carnaval, y cuando el carnaval no se trabajaba. Ahora, acá pongo lo importante: en la Boca había 20 más comparsas en aquella época, más o menos. Hay dos que yo quiero rescatar: la que está abajo, que es la Verdi, que sigue existiendo todavía, que está sobre la calle Almirante Brown, y arriba tenemos a los farristas. Y fíjense que los farristas tienen una banda, no tienen una franja, tienen la banda diagonal. ¿Sí? ¿Y quién era el presidente en aquel momento de Boca? Briquetto. ¿Quién era el presidente de los farristas? Briquetto. Próximo. Entonces, había huelgas también. Próxima. Y aquí entonces como estaban dispuestos los barcos el viernes 5 de abril de 1907, cuando supuestamente se eligen en aquel día, según el acta, los colores azul y amarillo con franja horizontal. Próximo. Ahí estaba Briquetto. Supuestamente estaba ubicado el barco de esta ladera, lo que se llama ladera oeste. ¿Por qué digo supuestamente? No sabemos dónde está ubicado. ¿Sí? Próximo. Era el único barco que tenía una bandera azul rojo. Sí. Esta es una vista, ¿no?, de donde teníamos abajo estaría el dique 1, todo lo que se ve ahí, el rectángulo de agua, sería el dique 1, este es el puente 2, perdón, la entrada del dique 1, el puente 2, ahí tenemos el dique 1 y arriba el puente 1 que va salida a la Dársena Sur. ¿Sí? La foto está sacada del norte hacia el sur, ¿no? Esto es más que nada para ilustrar donde estamos parados, ¿sí? Donde trabajaba Briquetto. Briquetto trabajaba acá. Acá. Entonces los barcos pasaban por acá, atracaban acá y iban acá. Supuestamente estaba por acá. ¿Por qué digo eso? ¿Eso es casualidad o no? Bueno, no sé, pero hay un par de cosas que son interesantes para charlar. Próximo. Este es el cuadro de Quinquela, el famoso cuadro, ¿no?, que tenemos abajo en el mural en la bombonera. Pero fíjense esto. Primer punto. Esta foto está sacada desde el puente 1 mirándose al dique 2, donde ya estaban de casa construcciones que eran las elevadoras de granos. ¿Sí? Eso es dique 2. O sea, saca el dique 1 hacia el dique 2. Y sobre todo de la ladera oeste. ¿Y por qué digo la ladera este es importante? No sé si estaba justamente donde yo lo puse el barco, pero hay dos cosas interesantes. La primera es que el capitán se quejaba
de que no le llegaban, los trenes no llegaban con facilidad, porque aquel lugar donde estaba atracado el barco, supuestamente todavía no estaban puestas las vías del tren. Y el segundo es que, si se fijan, los barcos se cargaban por atrás, por la popa. Y el único barco que tenía, como lo mostré previamente en la pintura, el único barco de la compañía sueca que tenía la bandera exclusivamente en la popa era el Oscar II. ¿Briqueta lo habrá contado algo? ¿Quinquela? No creo, no lo sé. Pero da casualidad que el único barco que tenía la bandera en la popa era el Oscar II, y que hay relatos de la época, que pueden ser poco creíbles, que también hablaban que el Briqueto toma los colores de la bandera que estaba puesta en la popa y no en la proa, como todos los demás barcos lo tenían. Ahora, ¿por qué el Oscar II tenía la bandera nada más que en la popa? No sé. Pero cuando pedí los planos del barco, que están también puestos en el libro, figura, el diseño fue inglés, figura la bandera puesta nada más que en la popa. Próximo. Este es el Oscar II. Ahí está la proa, acá está la popa. Fíjense que está la bandera ahí y en el medio tenemos la chimenea de color negro, ¿sí? Quinquela obviamente le puso un tinte artístico y lo pintó con la franja horizontal. Próximo. Pues este es Oscar II, el rey, y de distinto, cuando se separa el reino de Noruega, de Suecia y Noruega en 1905, pasa la bandera sueca a ser puramente azul y amarilla, como fue en 1907, que es cuando Boca toma los colores. Próximo. Y esta, bueno, es una foto de 1915, el barco el Oscar II, hizo el último viaje, lo hizo viniendo a Buenos Aires. Vino a Buenos Aires el barco, cargó todo, se fue en 3 semanas, como era lo habitual, no hubo ninguna huelga, nada en aquel momento, pero estaba la Primera Guerra Mundial. Y era un barco ligero, un barco rápido. Entonces, en aquel momento, los ingleses desconfiaban del barco sueco porque creían que podía llevar la información a los alemanes. Entonces, lo que hizo el barco fue rodear toda la isla de Gran Bretaña, y cuando estaba cerca, a las 11:30 de la noche, cuando estaba cerca del Cabo de Lewis en Escocia, lo choca una patrulla, que algunos dicen que fue adrede, otros dicen que no, que fue casualidad, 11:30 de la noche en aquel momento, y el barco comienza a hundirse. Los relatos del capitán dicen que se empezó a hundir, que se empezó a llenar de agua la sala de máquinas, y el barco fue remolcado un tiempo, después suspenden los ingleses, parece que desconfiaban muchísimo del Oscar II y lo dejaron hundirse frente a las costas de Gran Bretaña. Toda la tripulación pasa al barco Columba, que es el otro barco que se lo llevó, a los tripulantes, los cuales tuvieron que hacer un interrogatorio, después lo dejaron libres. Pero bueno, la bandera del barco quedó obviamente puesta dentro del barco, y el barco estaría actualmente, supuestamente, en ese lugar, ¿no? En el Battlefield. Próximo. Esta foto es una foto de los farristas. Entonces fíjense el diseño con la banda, ¿sí? ¿Y por qué es que si en el acta de Boca ponen que usemos franja? Yo creo, próxima, que es probable, junto con lo que piensa Javier Vaca, y que él fue el mentor de esta idea básicamente, de que Boca elige la banda y no la franja porque quería tener algo de los farristas, que era la comparsa de la Boca de la cual él pertenecía. Entonces el diseño de la banda es probablemente lo haya tomado de los farristas, ¿sí? Los colores los toma, a mi juicio, de la bandera sueca y de un barco que estaba atracado y no del primer barco que pasó. Próximo. Así que bueno, yo con esto termino la charla, y creo que hoy estamos en este predio, que para los que somos hinchas de Boca, así como empecé la charla, lo vuelvo a terminar, creemos que Boca, si de alguna manera, es como si la amputáramos. Creo que es importantísimo, creo que estamos en el barrio, creo que tenemos y que portamos el nombre del barrio, con hidalguía, con un montón de valores que hablan de lo que la gente de aquella época explicaba, que era un club de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la clase que de alguna forma quería progresar y querían llevar adelante los colores y el nombre del barrio al resto de la ciudad. Así que creo que eso para mí tiene mucho valor, y es parte de las razones por las cuales, para los que no son de Boca, a veces cuesta aceptar lo que es Boca. Así que muchas gracias. Bueno, Héctor.